¿no? Vasto externo mediano. ¿Okay? Cuádriceps femoral. Así es. Por eso que el cuádriceps abraza toda esta cara anterior, también parte de las caras laterales y termina insertándose en los labios internos y externos del borde posterior. ¿Ok? Pero entonces ya sabemos que este hueso puede ser del lado derecho. Entonces, esto será mucho más fácil, ¿verdad? A ver, ahí. Entonces, esto tiene que ir así. ¿Ok? Los epicóndilos. Cóndilo. Ese es izquierdo. Convexo, doctor, era la parte Convexa. No, la anterior era anterior es convexa. 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 Ya, Entonces, entonces acá es, pues claro, izquierda. este es No. A ver, si Izquierda. fuera suyo, ¿cómo iría hueso? A ver. ah, A ver, si Convexa fuera suyo, ¿cómo anterior. iría? A ver. Convexo. La cabeza está hacia afuera, ¿no? Ahora sí. ¿Ok? derecho. Estamos. ¿No dice, doctor, que la parte anterior debe ser Es convexa. Está convexa, pues. Y la parte posterior es Convexa y cóncava. salida, por si acaso, ¿vale? No, sí, pero yo me refería a esta parte. No, ese es cóncavo. La Cara anterior, cóncava. cara posterior cóncava. Cara interna y externa, cóncavas. ¿Ok? Cara interna o externa. Interna, externa. Si ustedes ven, cóncavo. ¿Ustedes ven? Cara interna Cóncavo. y externa. Cara interna y externa. Entonces, ya al menos la cara anterior ya lo ubiqué. Es marcadamente amplia, lisa y convexa. Pero algo que yo tengo que determinar, y esto lo van a hacer ustedes, a ver, que en la parte posterior yo siento un borde áspero. La línea. Por eso se llama así. Línea áspera del fémur. Pero también le dicen, creo, doctores, Línea aspiral. áspera. O sea, línea espiral. No, línea Porque áspera. va en espiral, creo. No, la espiral Si es fuera acá. espiral, Espiral es la de acá, cuando se abre. ¿ok? No se confundan. Línea áspera. Ahora, Esta. esta es la línea áspera o también llamado borde Posterior. Borde posterior. ¿Por qué es importante este borde posterior? Porque en su parte media, aquí se van a insertar justamente los músculos aductores del músculo. ¿Ok? Los músculos La línea aductores áspera. se insertan aquí, a nivel del hueso. Pero si ustedes ven hacia arriba, miren ustedes, arriba esta línea se divide en 3 ramas. Se trifurca. Una rama va hacia dónde? Ese es el trocánter Hacia el mayor. trocánter. Trocánter mayor. Otra rama intermedia va hacia dónde? Trocánter menor. Y otra rama va hacia el cuello anatómico. Esta es la trifurcación del borde posterior del fémur. ¿Y por qué es importante esta trifurcación? Porque en la rama externa que se va hacia el trocánter mayor, aquí se inserta el músculo más grande de la región glútea. ¿Quién es? El glúteo mayor. El glúteo mayor se inserta aquí, justo aquí. En la rama intermedia que va hacia el trocánter menor, se inserta el músculo pectíneo. Y en la rama interna que va hacia el cuello anatómico, se inserta una de las cabezas del cuádriceps, el vasto interno. ¿Ok? Por eso esa es la importancia, referencia de estas 3 líneas. Externa, glúteo mayor; intermedia, pectíneo; interna, el vasto interno. ¿De acuerdo? Basto de Del cuádriceps femoral. cuádriceps. Vasto interno del cuádriceps. ¿Ya? También llamado vasto medial. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Ahora miren, hacia abajo la línea se bifurca, solamente en 2, y va hacia los cóndilos internos y externos respectivamente. ¿Qué figura se ha formado aquí? Un triángulo. Un triángulo. Encima Es por eso que esto se le llama Poplitea. la superficie poplitea, o algunos lo llaman el triángulo popliteo de esta región, ¿ya? O superficie poplitea, delimitados por la línea externa e interna de la bifurcación del borde posterior. ¿Ok? Ahora vamos a lo que vendría a ser los otros bordes. Ya sabemos que el único borde bien marcado es el borde posterior, pero el fémur tiene 3 bordes, ¿verdad? Interno, medial. ¿Qué borde será este? Interno, medial. Interno y externo Interno. lateral. Entonces, los 3 bordes me acaban de delimitar ya las caras. ¿Qué cara es esta? Cara anterior. ¿Qué cara es esta? Cara medial. ¿Qué cara es esta? Cara posterior. Ahí lo tienen ustedes. Esta es la división que tiene con respecto a bordes y caras este huesito, a nivel de la diáfisis. La importancia y la relevancia del borde posterior, la inserción a nivel de su trifurcación, a nivel de su porción media para los aductores, y la división inferior
en su bifurcación hacia el cóndilo interno y externo respectivamente. Seguimos hacia arriba, vamos al epífisis superior, y en el epífisis superior encuentro primero lo que es esta circunferencia incompleta. Es la cabeza femoral. Ya ustedes saben con quién se articula y saben qué articulación forma, ¿verdad? Pero miren, en su parte central y media hay una depresión. Ligamento ¿Ya? redondo. Es la fosita para el ligamento redondo. ¿Y cuál es la importancia de este ligamento redondo? ¿Recuerdan ustedes que aquí había una zona no articular denominada el trasfondo o fondo del acetábulo? Ese ligamento redondo se va a insertar ahí y le da estabilidad a la cabeza para que pueda jugar durante los movimientos de su articulación. ¿Ok? Ligamento hacia la superficie no articular, trasfondo. Ahí se inserta. Muy bien. Luego tenemos lo que genera siempre muchos problemas, sobre todo en los adultos mayores cuando tienen caídas, el cuello anatómico. Es aquí donde se producen las fracturas que nosotros llamamos fractura de cadera, aquí. ¿Ya? Está envuelto por una cápsula, ¿no? Toda articulación cuando está envuelta por una cápsula fibrosa que le da estabilidad y que permite todos los movimientos que se hacen, ¿ya? Luego vamos a ver hacia la parte externa, encontramos lo que vendría a ser el trocánter mayor. Es por eso que a esta estructura se van a insertar la mayoría de músculos pelvianos, por eso se llaman músculos pelvitrocanterios. Recuerden que el único músculo pelvitrocanterio es el glúteo mayor, porque él no se inserta en el trocánter, sino en la línea externa que va hacia el trocánter. Quiere decir que en esta prominencia se van a insertar ¿quiénes? El piriforme o piramidal de la pelvis, los géminos superiores e inferiores, los obturadores externo e interno, el cuadrado femoral que va a cubrir la articulación específicamente, ¿y qué más? Y el glúteo menor y el glúteo mediano. Todos ellos aquí. Algunos en su cara interna, otros sobre todo en la cara externa. Si vamos hacia la parte interna, ustedes van a ver que aquí la yemita de mi dedo ingresa. Fosita digital. Por eso que se denomina fosita digital, que va a prestar inserción justamente a los obturadores y sobre todo al gémino superior e inferior. ¿Ok? Hacia abajo y hacia atrás tengo otra eminencia menor, que es el trocánter menor. Aquí se va a insertar dos músculos que venían de la fosa ilíaca interna. ¿Quiénes son? El músculo ilíaco y el psoas mayor. Terminan insertándose aquí. ¿Ok? Y finalmente tengo, miren, este borde, esta cresta que ustedes ven aquí, denominada cresta intertrocánter. ¿Por qué? Porque separa, o uno dice conecta tanto a lo que es trocánter mayor con el trocánter menor, respectivamente. ¿Ok? Muy bien. Estos son los elementos más representativos y referenciales de todo lo que es la epífisis o extremidad superior. Vamos a la extremidad inferior. Y lo primero que yo observo en su cara anterior, miren, esta superficie que encuentro aquí, lisa, que tiene forma de una poleita, denominada la tróclea femoral. Esta tróclea femoral es la que sirve para la articulación de la patela. ¿Saben lo que es la patela? Sí, la rótula. O la rótula. Entonces, por eso que aquí se forma una articulación de la rodilla importante. ¿Cómo se llama esta articulación? Fémoro-rotuliana o fémoro-patelar. ¿Ya? Recuerden que la rótula solo se articula con el fémur, más no con la tibia, no se olviden. Entonces ya lo saben. Hacia la parte inferior, miren ustedes, donde está mi dedo, está la escotadura intercondilia. No confundir, esta es una escotadura. En la parte, esta es la fosa intercondilia, que separa a ambos cóndilos. Recordando que siempre el cóndilo interno, cabeza femoral, cóndilo externo. Pero también existen eminencias laterales. Cerca de los cóndilos, epicóndilo medial o interno, epicóndilo lateral o externo, que presta inserción a músculos a nivel de esternón. ¿Ok? Recuerden ustedes que cuando se une los cóndilos forman o complementan lo que es la articulación de la rodilla, que viene a ser la articulación fémoro-tibial interna, fémoro-tibial externo, conjuntamente con la articulación fémoro-rotuliana. Quiere decir que a nivel de la rodilla, ¿cuántas articulaciones tenemos y qué huesos participan?
3 No. articulaciones. 3 articulaciones. ¿Cuáles son? El fémulo rotuliana. Fémulo rotuliana. Tibial mayor. Tibial mayor. No. Tibio femoral Tibio femoral y interna y tibio femoral externa. externa. ¿Y cuántos huesos participan en la articulación de la rodilla? 3. ¿Cuáles son? La patela, la tibia y el fémur. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguien puede ubicar la posición de una figura? La parte interior tiene que ser. Eso sí tiene que ser cóncavo, doctor, la parte interior. No sé, a ver. Estoy en duda. Esta es el borde interóseo. Esto se va a articular como... ¿Así? Miren, yo les voy a ayudar, ¿ya? A ver. Recuerden esto. Esto va así. Los bordes y caras de la tibia y el peroné son los mismos. Quiere decir, Listo. si ustedes miran la diáfisis de este huesito, primero tengo que yo orientarlo cómo es mi posición anatómica. Tengo que saber qué es superior, inferior. Ustedes ven que la tibia tiene 2 extremos. El extremo más voluminoso, lógicamente, va a ser el extremo o epífisis superior. El menos voluminoso y con su taquito. ¿Qué número de taco sería para ustedes, señor? ¿Este? Esto Esto se llama malleolo tibial o malleolo interno. Ya no llega a ser apófisis No, estiloide. este es el malleolo. Mayolo. Así es. Ma- Malleolo, no me van a decir malleolo interno de la tibia, no. Si ya es malleolo de la tibia, ya se sabe que es interno. O simplemente malleolo interno. Malleolo ¿Por qué? Porque cuando se articula con el otro huesito, ahí tenemos al malleolo interno o malleolo tibial, Y- malleolo externo o malleolo peroneo. ¿Ok? Y esto se articula así. En el antrógalo. Y esto es lo que forma la articulación del tobillo. Esta articulación solo tiene un movimiento, bisagra. Y ahora vamos a ver cuáles son los movimientos de pronación y supinación del pie. Quiere decir, La esta articulación, doctor, de eso con el astrágalo y el no me acuerdo. ¿Calcáneo? ¿Qué pasa? Sí, con el ¿cómo se llama la articulación? Ojo, si estás hablando del tobillo, solamente intervienen el astrágalo Con los con dos. la tibia y el peroneo. Ajá. Por eso que esta articulación se llama tibio, peroneo, astragalina, articulación del tobillo. Tibio, La peroneo, articulación del calcáneo con el astrágalo es otra articulación, denominada subastragalina o también llamado astrágalo calcáneo, ¿no? Que esto es lo que permite después cuando vemos la pronación y supinación del pie. Era, doctor, tibio, peroneo, astragalina. La del tobillo. Tibio, peroneo, astragalina. ¿Ok? Entonces, les dije que lo primero que yo tengo que ver, ya determiné que esto es superior e inferior. Ahora, recordando que el malleolo siempre va a ser interno. Si ustedes tocan su piececito a nivel de tobillo, sienten un abultamiento interno y un abultamiento externo. El interno corresponde al malleolo de la tibia. El externo corresponde al malleolo del peroneo. ¿Correcto? Entonces ya lo tienen. Miren, prácticamente estos dos huesos coinciden, ¿no? No pierdan relación. ¿Por qué? Porque si yo voy al cuerpo, busco y siento yo un borde así filoso, cortante. Y lo marco, pues. A ver, vamos a ver. Esta es la famosa mal llamada canilla. ¿Ustedes juegan fulbito? Cuando patean duele, ¿no? Por eso que usamos canilleras, ¿no? Este es el borde anterior de la tibia. ¿Ok? ¿Por qué duele? Porque no está cubierto por músculo, solo por piel. Y a veces cuando el choque es tan brutal, lo que hace es romper la piel. No, pero yo hace tiempo he estado practicando artes marciales, así a mí me hacían que agarras no me pasara otro y me dolía bastante. Por eso. Y lo rompía, creo que era, ¿no? No es que lo rompían, lo que sucede cuando usted pasa eso, produce inflamación a este nivel, porque todo el hueso está cubierto por periósteo y eso hace que se inflame y cuando no se trata, eso calcifica y forma esta estructura, la pone más duro. Por eso después se vuelve irregular. A ver, vamos. Entonces ya tengo un borde, ¿verdad? Pero el otro borde se marca solo, mírenme. Y como este borde se supone que el malleolo es interno, ¿qué borde será este? Aquí tengo otro borde, miren, el borde interóseo, que es externo, porque mira el peroneo. Entonces ya tengo mis 3 bordes. Borde, borde Externo. interno. Acuérdense, el malleolo siempre va a ser interno. Y lo contrario,
O interno. o enteros. ¿Ok? Por ende, ¿qué cara es esta amplia que veo acá? Medial. Anterior. O interno. Interna. ¿Qué cara es esta? Externo. ¿Y qué cara es esta? Posterior. ¿Qué características observo en la cara posterior? La presencia de mi agujero nutricio, bien marcado, bien definido. Mírenlo, ahí tienen otras tibias. A diferencia de esta, que esta sí, como están con inserción con músculos, que le han dejado... Es que no se han está, dejado- espérate. Ok. A ver, ubiquen su agujero nutricio. A ver, mírenlo. ¿Dónde está? A ver. ¿Esto? ¿Esto de ¿Cuál acá? es? ¿Esto es el espacio? Sí. Ese huequito. ¿Qué tan grande? Todo Cara esto. posterior. Doctor, Todo, ¿es todo- grande? Es todo esto. Es todo ese agujero, pues. O sea, todo esto. Sí, No sino es un que puntito. ese es su surco y se introduce hacia el fondo. No, ahí no se ve. Pues. Aquí sí, miren. Ahí lo tienen, miren. Es más largo. Sino que, como este hueso es grande, la arteria y vena que entran y salen tienen que tener un conducto donde ingresar. Por eso se ve un surco antes de ingresar al agujero. Por eso es bien marcado, notario. ¿Ya? Es marcado porque las arterias se ven. Entonces ya saben, si ustedes se encuentran el agujero nutricio en la tibia y el peroné, ya saben en qué cara están. Cara. Sí, en la cara posterior. Cara posterior. A ver, ese. Borde anterior. Carilla. Borde posterior se encuentra el agujero o foramen nutricia, que se ve más. Cara posterior, no borde, cara. Cara posterior. Así es. Cara posterior. ¿Ok? Doctor, los bordes, ¿puede repetir por las bordes y las caras? Los bordes, ¿qué borde es este? Anterior. Malleolo tibial. Interno. ¿Qué borde es este? Interno. Interno, medial. Opuesto, borde interóseo, Interóseo. externo. Por ende, cara, Interno. interno medial, cara, Cara externo lateral, Y cara posterior. Cara ¿Y cómo lo saco yo? Por dos elementos. Uno, mi agujero nutricio. Y dos, miren, ustedes van a ver una línea que cruza así en forma oblicua a la tibia. Es la famosa línea oblicua de la tibia, también llamada línea del sóleo. ¿Por qué? Porque en su labio inferior se inserta el sóleo y en su labio superior se inserta el músculo popliteo. ¿Ya? Entonces, esa es la línea del sóleo. ¿Ok? Muy bien, estos son los elementos que vamos a observar a este nivel. Ahora vamos hacia el epífisis o extremidad superior. En el epífisis o extremidad superior, lo primero que observo aquí, dos depresiones a nivel de la porción superior, denominadas las cavidades glenoideas de la tibia, que sirven para articularse con los cóndilos interno y externo. Ya ustedes saben qué articulación se forma. Entre ambos veo como dos salientes, la espina de la tibia, que está ubicado entre ambas cavidades glenoideas. Por delante encuentro un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, que sirven para la inserción de ¿qué? Del ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior de la rodilla. Hacia adelante encuentro una zona abultada, tuberosa. Es la tuberosidad anterior de la tibia, que presta inserción al ligamento rotuliano, que viene a ser la proyección del tendón del músculo cuádriceps femoral. Ligamento rotuliano. Si este tendón se rompe, lógicamente la rótula ya no tiene donde hacer presión y la rodilla pierde estabilidad. Ligamento Hay rotuliano. varios deportistas que se han roto y desgarrado este tendón. Muy bien, tuberosidad anterior. Recuerden que las cavidades glenoideas también descansan sobre tuberosidades laterales. Tuberosidad medial o interna, tuberosidad lateral. ¿Qué característica o cómo diferencio? Recuerden que la tuberosidad lateral o externa presenta una carilla que sirve para articularse con la cabeza del peroné. ¿Ok? Sería proximal. Es la articulación tibio-peronea proximal, porque también tiene una articulación tibio-peroneo distal, al igual que el antebrazo. ¿Ok? Miren, recuerden todas las caras, porque las mismas caras y bordes va a tener este huesito. ¿Ok? Entonces ya lo tienen. Faceta o carilla articular para la cabeza del peroné. Carilla articular para la Ok. cabeza del peroné. Muy bien. Bueno, vayamos a la epífisis o extremidad inferior. Recuerden que esto internamente presenta al malleolo tibial o malleolo interno. Anteriormente presenta una ligera convexidad donde se va a relacionar con músculos de esta región. La cara externa presenta una faceta o carilla que se articula con el peroné, formando la articulación tibio-peronea distal.
La cara posterior también es tuberosa. La cara inferior se denomina la cara o superficie articular tarsiana. ¿Por qué? Porque es la que se va a articular con el astrágalo directamente. El malleolo interno se articulará con la cara interna de la polea astragalina. El malleolo peroneo o malleolo externo se articula con la cara lateral de la polea astragalina. ¿No? Miren con cuántos huesos se articula este astrágalo. ¿Ok? A esto antiguamente se le llamaba la famosa mortaja del tobillo, porque era una superficie cúbica que alojaba ¿a quién? Al astrágalo. ¿Cómo se llamaba la articulación de acá? Tibio, Tibio, peroneo, peroneo, astragalina. De la articulación del tobillo. ¿Ok? Tibio, peroneo, astragalina. ¿Se acuerdan las caras y bordes que tenía la tibia, no? Dijimos que el peroné también tenía las mismas caras y bordes. Vamos a ver si anterior. borde anterior. Borde manual. ¿Borde qué? Medial o interóseo. Borde Externo. externo o lateral. Entonces, ¿qué cara es esta? Cara medial, interna, cara lateral, externa, externo, posterior. ¿Estará presente el agujero nutricio en la cara posterior? Ahí lo tiene. ¿Ok? Búsquenlo. Ahí. Si han encontrado el agujero nutricio, también lo van a encontrar. Cuando se unen los bordes externos y internos, en este caso de la pelea, también encuentras, por eso se llama el borde que facilita los posterior. movimientos justamente de la pierna en sus diferentes posiciones. Aquí, ahí. ¿Dónde está el foramen? Ya, ese es el posterior. Ese posterior, ¿Sí cara está en la cara posterior. posterior? Sí. Ese es el foramen. Posterior. ¿Está o no? Sí. Esa es la cara posterior. Doctor, yo no me ubico en la parte de cómo saber, o sea, para dónde es interno, Ya, miren, porque... miren este huesito. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar cuál es el extremo superior y extremo inferior. Ya. ¿Ok? El extremo superior tiene forma cuadrilátera. Tiene un pequeño cachito, pero es cuadrilátero, más pequeño, como una cabecita. Por eso se llama la cabeza del peroné, con su apófisis estiloides. En cambio, la porción inferior tiene forma romboidal, prácticamente parece la punta de una flecha. Malleolo inferior. Entonces, ya sé primero que esto es inferior, ya sé que esto es superior. Ahora, la cara interna del malleolo es lisa, la cara externa es áspera, accidentada. En la cabeza también tengo una superficie lisa que se articula con lo que vendría a ser la tuberosidad externa. Y la apófisis estiloides siempre hacia afuera. Entonces, yo empiezo a determinar interno, inferior, externo. Ahora me falta ubicar mi borde anterior, cortante y filoso. Borde anterior es cortante. Anterior. Entonces, ¿de qué lado es este peroné? Ya con eso le ayuda bastante. Tiene el borde anterior. Acuérdense que ese hueso es externo. Externo, si es externo. Borde anterior hacia adelante, así. Este sería el borde anterior. ¿Esta o esta? ¿De qué lado es? Sería derecho. Derecho. Este es el borde anterior. Sí, ¿verdad? Así es. Aquí tenía una epífisis cuadrilátera y acá era más romboide. Siempre colocándome Y la la cara hacia abajo, externa. borde anterior. Superficie áspera hacia afuera, Que va a estar aquí. superficie lisa hacia adentro. Áspera. Cabeza de peroné. En este caso, este hueso es del lado. Áspera hacia. ¿De qué lado? Ah, ya mira. ¿Qué? Ese es derecho. Del lado derecho. Borde Entonces, esa anterior. es la única manera de poder identificar Superficie este áspera hacia afuera. Esto se puede muy para afuera, ¿no? Pero fíjate de acá porque dice que la cara áspera tiene que estar al exterior. Este es un borde anterior. Malleolo externo sería el. Entonces, malleolo lateral, malleolo externo, borde interóseo, borde Ah, este es el malleolo y la parte de